Hola, bienvenidos a esta quinta clase de este curso denominado Espiritualidad en la Posmodernidad. Y nuestra clase de hoy lleva por nombre el nuevo, ahí está, el nuevo y siempre viejo paganismo. ¿Ya? Vamos a estar aquí viendo algunas cosas que para algunos pueden ser nuevas, para otros tal vez no. Pero aquí hay todo un asunto a continuar averiguando, investigando, leyendo bastante. De hecho, aprovecho de recomendar el libro de Carl Truman, que habla sobre el asunto digamos, del triunfo, ¿verdad? Del posmodernismo. Está en todo caso citado en la bibliografía, y voy a dejar entonces ahí en la plataforma de Google Classroom un link para que ustedes también puedan conocer ese libro, ¿vale? Ahora, nuestra clase de hoy día, vamos a ver o vamos a tratar de hacer un recorrido, ¿ya? Vamos a intentar hacer un recorrido por nuestro mundo, un mundo que ha dejado, curiosamente, ha dejado de ser racionalista para poder transformarse en espiritualista relativista. Ya vamos a explicar bien esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez más personas creen en los aspectos que están allí en pantalla. Creen en lo oculto, en lo misterioso, en lo espiritual. Los libros más vendidos, por ejemplo, hoy en día tienen que ver con los que buscan despertar la espiritualidad de las personas. Libros que hablan de ángeles, mantras, espiritismo, todo tipo de ocultismo, y con esto buscan introducir a las personas en lo misterioso, ¿ya? Y es bien interesante esto porque el mundo postmoderno está muy, muy abierto al misticismo. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo actores, actrices practican rituales de contacto con el mundo oculto, eh, elevación del espíritu, armonía con el universo. Ejecutivos de empresas, gerentes de empresas, CEO de empresas, eh, hacen pausas en su trabajo para poder tener momentos de meditación trascendental, repetir un mantra, ya independiente del mantra que sea. Ah, y esto para poder eh, conectarse espiritualmente, donde también aparecen ciertos gurúes, ¿ya? Guías espirituales. Lo vemos también en jefes de Estado que contratan a algunos gurúes espirituales para justamente poder saber qué decisiones deben tomar. Y las personas no están lejos de esto desde que leen el horóscopo, creen en lo que el horóscopo también les dice, usan amuletos, y al final de cuentas hacen todo tipo de cosas para poder liberarse de los problemas. Todas estas cosas tienen que ver con la búsqueda y la intención del ser humano de escapar de los problemas. Y las principales manifestaciones del paganismo hoy, como dice ahí en pantalla, son eh, o es lo que está dentro del ocultismo, el feminismo también, el feminismo actual, voy a hacer una diferencia allí importante, y también en la ecología, ¿ya? Creo que es necesario que hablemos más sobre responsabilidad medioambiental cristiana para no caer en la negación, ¿sí? Del tema ecológico, ¿ya? Y ciertamente necesitamos estudiar lo que la Biblia nos dice sobre estas cosas. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy día tiene que ver con ciencia y ocultismo, ¿ya? Sí, estas dos cosas están unidas en el mundo postmoderno. A raíz de lo que los medios de comunicación y la cultura moderna está diseminando rápidamente, moviendo rápidamente, lo hace justamente hacia una búsqueda de una super espiritualidad, ¿ya? O
dicho eh, de manera bastante tajante, superstición, ¿sí? Superstición. Eso se hace cada vez más evidente, porque muchos científicos, filósofos, artistas de todo tipo de tendencia expresan abiertamente una hostilidad primero en contra del pensamiento racional y avanzan hacia una especie de combinación entre magia y ciencia. Se ha hecho bastante común, por ejemplo, la expresión vibrar alto, ¿ah? Alinear los chakras, y en fin, una serie de palabras y conceptos que se manejan hoy en día por nuestro mundo. Eh, Hay un pastor reformado llamado John Armstrong, que es el que habla bastante sobre esto. Ustedes lo pueden luego googlear, buscar allí, hay unos artículos interesantes sobre esto. Ahora, un ejemplo famoso, perdón, un ejemplo famoso de esto, de la interacción que hay entre ciencia y misticismo, es la del físico austríaco Fritjof Capra, ¿ya? Ahí me costaría a mí mencionar el nombre, ¿ya? Fritjof puede ser. Ahora, el punto es que Capra escribió un libro que se hizo un bestseller y ese libro se llama El Tao de la física, ¿ya? Es muy interesante, por ejemplo, cómo Capra, al igual que los Beatles en los años 60, demostró su fascinación por la cultura oriental y hasta cierto punto un repudio por las formas occidentales de percepción del mundo, ¿ya? Según Capra, él cuenta en el prefacio de ese libro, El Tao de la Ciencia, dice que estaba un día cualquiera, un verano del año 69, 1969, frente al mar en una playa paradisíaca en California. Y él estaba observando las olas del mar, estaba pensando en los varios movimientos rítmicos de la naturaleza, como el oleaje, los latidos del corazón, el ritmo de la respiración. Y según lo que dice Capra, tuvo una especie de insight o tuvo una especie de epifanía, ¿ya? Donde él justamente recuerda que la estructura física molecular, la estructura física de la materia, está compuesta por átomos y por moléculas que están en constante vibración, ¿ya? Todo eso a él le pareció como una gigantesca danza cósmica, así lo plantea Capra, y la correlacionó con lo que los hindúes llaman la danza de Shiva, que es la imagen que está allí, ¿ya? La danza de Shiva. Shiva es uno de los tres dioses principales de la mitología hindú y en tiempos más primitivos era identificado con el mal porque simbolizaba la destrucción, ¿ya? Ahora, en tiempos más cercanos fue siendo asociado a cosas benéficas, ¿ya? Y la danza de Shiva fue considerado un movimiento que destruye, pero para poder generar un proceso de creación, ¿ya? Por esa razón, esta danza de Shiva es constante y permanente para poder destruir lo viejo y poder enfocarse en lo nuevo. Ahora, eh, ¿cómo funciona esto? ¿Ya? Ahí, si se fijan, Shiva está arriba de unas montañas, ahí están las montañas, ¿cierto? Detrás, ¿ya? ¿Cuál es la idea aquí? De que en lo alto del Himalaya, Shiva danza y derrite la nieve bajo sus pies a un ritmo destructivo, ¿sí? Pero la nieve derretida crea el río Ganges, ¿cierto? Entonces, con su danza, Shiva crea los ritmos del universo, ¿ya? Él es el maestro tejedor del espacio y del tiempo, es lo que plantea eh, esta historia, ¿sí? Entonces Capra vio en estos mitos antiguos una comprensión muy aguda de las realidades de la física moderna y que la física ha ido descubriendo, ¿ya? Él como físico ciertamente asoció estas cosas. Entonces, Fritjof Capra entiende que ciencia y misticismo son aspectos complementarios, ¿ya? ¿Cómo lo plantea?
de la siguiente forma. Él dice así: considero la ciencia y el misticismo como manifestaciones complementarias de la mente humana, de sus facultades intelectuales intuitivas. ¿Ah? Esa palabra intuitiva es clave. La ciencia, dice Capra, no necesita del misticismo y éste no necesita de ella. El hombre, sin embargo, necesita de ambos. La experiencia profunda de la mística es necesaria para la comprensión de la naturaleza más profunda de las cosas, y la ciencia es esencial para la vida moderna. Necesitamos, en verdad, no de una síntesis, sino de una interacción dinámica entre la intuición mística y el análisis científico. Generalmente se habla mucho sobre síntesis, ¿cierto? Una tesis, una antítesis y finalmente una síntesis. Capra dice que eso no debería ser, sino que el ser humano necesita de una dinámica allí entre la intuición mística, por un lado, y por otro, el análisis científico. Entonces, es muy interesante porque no son pocos los científicos o pensadores que se han interesado por este tipo de relación entre misticismo y ciencia, ¿ya? La mente posmoderna, en ese sentido, está bastante sedienta por este tipo de interacción. De cierto modo, porque de una u otra forma todavía no se liberó completamente de eh, conceptos científicos modernos, ¿ya? Pero por sobre todo porque el misticismo pagano ejerce un atractivo muy fuerte para el ser humano postmoderno, ¿ya? Capra, voy a citar de nuevo a este autor, eh, tiene su propia teoría sobre la aceptación de su propio trabajo. ¿Qué es lo que dice Fritjof Capra? Dice que el reconocimiento de las semejanzas entre la física moderna y el misticismo oriental hace parte de un movimiento mucho mayor de un cambio fundamental de visiones de mundo o paradigma en la ciencia y en la sociedad que ahora están siendo manifestados por toda Europa y Estados Unidos y que implica una profunda transformación cultural. Esta transformación, dice Capra, es este profundo cambio de conciencia es lo que las personas sintieron intuitivamente en las últimas 2 o 3 décadas. Piensen ahí entonces en lo que estaba diciendo hace un rato atrás. Aquí hay palabras que son claves. Este hecho de hablar de un cambio de conciencia. El ser humano está caminando hacia un cambio de conciencia. Esa expresión se ha dado bastante y se sigue dando bastante en nuestro mundo. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Fíjense en lo que voy a decir. Primero escuchen y después voy a explicar. Infelizmente, Capra está en lo correcto. ¿En qué sentido? En que el cambio de paradigma que el mundo occidental está experimentando en los últimos años es justamente este, ¿ya? Y el mundo occidental ha abierto sus puertas de par en par hacia el misticismo. Entonces aquí nosotros necesitamos ver cómo es esta invasión de Oriente, ¿vale? Los países occidentales siempre miraron con un cierto temor a los países orientales, ¿ya? Incluso en los tiempos del Imperio Romano, todos tenían temor de que desde Oriente pudiesen venir los invasores que destruyeran el Imperio Romano, ¿ya? ¿Por qué? Porque había reyes que podrían rebelarse con grandes ejércitos y por otro lado también porque había muchas naciones que no fueron dominadas por Roma, ¿ya? No fueron conquistadas por Roma. Entonces, eso puede ser una de las razones por las cuales, por ejemplo, el apóstol Juan usa en el Apocalipsis esta visión de los reyes que vienen del oriente. Era algo común en el tiempo pensar de esa forma, como él lo plantea allí en Apocalipsis 16, en esta batalla del Armagedón, ¿ya? Ahora, en nuestros días, de algún modo, siempre estamos mirando hacia oriente, ¿ya? Aquí voy a colocar algunas imágenes, ¿sí? El mundo no se cansa de mirar a Israel, los interminables conflictos con las naciones árabes en Oriente Medio. Eh, China, por otro lado, ha llamado mucho la atención de Occidente eh, por su crecimiento económico, ciertamente, y por lo gigantesca de su población, ¿ya? Eh, Tal vez el país
que actualmente más ha influenciado a Occidente es India. Por esa razón están ahí estas mujeres bailando. Eh, India, ¿por qué? Porque India ha experimentado un crecimiento económico, por un lado, y poblacional, por otro, que están compitiendo con China, ¿sí? Pero tiene algo que es muy atractivo para Occidente. India tiene algo muy, muy atractivo para Occidente, y es su religión, ¿ya? En India, el paganismo permaneció bastante intacto, ¿ya? Por siglos. Y de una u otra forma permaneció así para, en su debido momento, invadir Occidente. La religión india, a pesar de mezclarse a veces con el budismo, se mantuvo de una u otra forma poco menos ascética al mezclarse con el budismo, ¿ya? ¿Cuál es el punto acá? Para el budismo, la iluminación, ¿cierto? Solo se puede alcanzar a través de la renuncia de los placeres. A pesar de que sí, algunas corrientes, por ejemplo, como en la filosofía Zen, el budismo Zen, enfatiza que los aspectos simples de la vida, como lavar los platos, como realizar las tareas domésticas diarias, todas estas cosas son importantes para alcanzar un grado de iluminación. Por otro lado, nosotros tenemos el hinduismo, ¿sí? Y el hinduismo se mantuvo más como una religión de la naturaleza, esa es al menos la percepción que nosotros tenemos acá, enfatizando la tolerancia como un aspecto fundamental. A pesar de esto, mantuvo su infame sistema de castas, eso es una de las cosas eh, que más se puede repudiar, ¿ya? De esta religión, según el cual las personas nacen en situaciones específicas de esta vida como resultado de actitudes adoptadas y de decisiones tomadas en las vidas anteriores. Entonces, este tipo de acumulación de méritos o deberes es lo que nosotros conocemos como el karma, ¿ya? Va más allá de esta idea del karma instantáneo, de que yo hago algo malo y me devuelve mal. El karma en el hinduismo es lo que decide lo que cada persona será en su próxima vida y por lo tanto sirve como un tremendo instrumento de dominación social. Ahora, en estos últimos tiempos, muchas palabras propias del misticismo hindú se han ido haciendo muy comunes en Occidente, ¿ya? De partida, la cantidad de tatuajes de la expresión o del mantra Om eh, pululan por todos lados, ¿ya? Es muy común ver a gente con este símbolo. Eh, y también en Occidente, por una unión del misticismo oriental con la filosofía de la nueva era, el paganismo también se fortaleció eh, bastante, ¿ya? Se hizo grandemente fortalecido, ¿sí? La religiosidad de la nueva era mezcla un poco de magia, reverencia por la naturaleza, brujería por otro lado, y el misticismo oriental, de modo general, es como una gran ensalada de estas cosas. Ahora, nosotros hemos visto una verdadera invasión de gurúes, lamas, maestros tibetanos, eh, que incentivan la práctica de meditación, de mantras, uso de cristales, en fin. Incluso el yoga, que como práctica física deportiva es una cosa, pero para tener una idea puntual, en sánscrito, ¿cierto? La palabra yoga se refiere justamente al yugo de los bueyes y el objetivo oriental del yoga, ¿ya? El sentido religioso del yoga, tiene que ver con unir, como un yugo, la conciencia, por un lado, con el espíritu divino interior. ¿Ya? Eso es lo que el yoga o la práctica religiosa del yoga es. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el hombre posmoderno? El hombre posmoderno fue a buscar al misticismo oriental su religión, la fue a buscar allá, ¿sí? Y eso generó, entre otras cosas,
Eh, ahí está, ¿cierto? La declaración. El posmodernismo fue a buscar su religión en el misticismo oriental y esto generó, entre otras cosas, perdón, el regreso de las brujas, ¿ya? No en el sentido de lo que nosotros podríamos decir eh, las brujas en términos de, de una manera peyorativa de dirigirse a ciertos movimientos feministas. No, aquí yo me voy a explicar bien a qué me estoy refiriendo con esto, ¿ya? Básicamente, las nuevas perspectivas, o por dónde lo podemos ver, las nuevas perspectivas familiares, por ejemplo, son esencialmente paganas. ¿En qué sentido? La nueva ley eh, civil, por ejemplo, busca de una u otra forma equiparar el poder matriarcal al poder patriarcal. Está en esa búsqueda, ¿sí? Lo vemos acá en Chile, por ejemplo, con todo este tema de la intención del cambio en la Constitución, no que no deba ser cambiada, sino que eh, la forma en que, más que la forma, el fondo, ¿ya? De todos estos cambios tenían que ver también con este tipo de cosas. Y ahí es donde hay que observar cuáles son los pulsos que la sociedad está entregando, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esta idea de la equiparación del poder matriarcal con el poder patriarcal no es otra cosa sino el viejo paganismo matriarcal, ¿ya? ¿Cómo? Eh, digamos, en la forma en que se ensalza la imagen femenina por un lado, en desmedro de, ¿ya? Yendo totalmente en contra de lo que la palabra del Señor habla sobre la relación macho-hembra, hombre-mujer, ¿ya? Ahora, por otro lado, nosotros vemos cómo los medios de comunicación, por ejemplo, defienden la práctica y hay una especie como de exposición constante, permanente de lo que tiene que ver con el mundo homosexual, la homosexualidad, la transexualidad, incluyendo el tema del matrimonio homosexual, que se basa en la tolerancia, ¿cierto? Y en la unidad de las expresiones sexuales, ¿ya? Abriendo paso tal vez a otras cosas también. Entonces, esto también es otra forma de paganismo cuando uno comienza a estudiar hacia atrás el tema del paganismo. Pero, dentro de esto son pocas cosas las que contribuyeron más para poder traer de vuelta el paganismo que el neofeminismo, ¿ya? Existe un feminismo antiguo, una primera ola, que es protestante. Fueron mujeres protestantes las que articularon ese primer feminismo. Pero el nuevo movimiento feminista surgió para poder defender a las mujeres de la opresión masculina, eso estamos todos de acuerdo, de que era necesario, ¿ya? Eh, es una lucha justa en ese sentido, ¿sí? Pero esta lucha justa regresó revestida de muchos elementos paganos, ¿ya? Eso es lo que yo quiero un poco demostrar. Si en tiempos pasados, por ejemplo, las brujas fueron perseguidas y quemadas en la hoguera, hoy en día pasan a ser admiradas, aparecen pauteando cierto el pensamiento en programas de televisión, seduciendo con la forma de ver el mundo, esta forma mística, ¿ya? Por eso estábamos hablando al principio del misticismo, seduciendo principalmente adolescentes y niños. Entonces, el feminismo posmoderno es un brazo fuerte del paganismo que está retornando. Este feminismo en particular buscó en el paganismo su fuerza de lucha. ¿Por qué? Porque vio en el cristianismo un sistema patriarcal, masculino, opresor, del cual es necesario liberarse, ¿ya? Eh, acá nosotros tenemos como, por ejemplo, eh, los esotéricos, ¿ya? Por un lado, eh, ven, ¿cierto? O creen que la era de Piscis está terminando, ¿ya? Esa es una de las expresiones que más se usa. ¿Qué es la era de Piscis? La era de Piscis es la era, o fue la era, en palabras de quienes creen en esto, fue la era de lo masculino y lo racional,
y consecuentemente la era del cristianismo, ¿ya? De hecho, si ustedes buscan allí la era de Piscis, va a aparecer una imagen que me llamó bastante la atención. Tenía mucho texto, así que no la quise presentar, pero muestra a Jesucristo, ¿ya? Como el eje y el centro de esta era pisciana, ¿ya? La era de Piscis. Por otro lado está la era de Acuario, ¿sí? Que según estos mismos místicos, esta era de Acuario ahora está llegando, ¿sí? Esta va a ser la nueva era, ¿ya? Y esta nueva era va a ser regida por el aspecto femenino, ¿ya? Y ese aspecto femenino eh, es un aspecto interior intuitivo, ¿ya? La intuición, el sexto sentido. Por eso, según los pronósticos de los adeptos a la nueva era, el cristianismo del Dios Padre va a desaparecer y el viejo paganismo de la diosa madre va a resurgir. De hecho, ya hay en varios lugares, en iglesias, incluso aquí en Chile, donde se está hablando de la diosa madre, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea acá de estas ideas de los adeptos a la nueva era? Dicen que mientras el mundo estuvo bajo el dominio de lo masculino, solamente hubo guerras y destrucción, ¿ya? Con la llegada de lo femenino, entonces se va a establecer una era de paz, de comprensión, de unidad. Es un poco el lenguaje que se escucha, por ejemplo, en marchas de feminismo. Muerte al macho, el macho opresor, no lo podemos tener. Nosotros necesitamos una sociedad feminista o femenina en donde solamente exista paz, comprensión y unidad. Son discutibles las formas en las cuales podemos buscar defender los orígenes del feminismo actual, que fue justamente cuidar y proteger a la mujer de malas prácticas machistas, ¿sí? Sin embargo, eh, con la mezcla de ese pensamiento con el misticismo fuimos llegando a este otro tipo de cosas. Ahora, la diferencia básica que se plantea en esta forma de paganismo, la diferencia básica entre Dios Padre y la diosa Madre es que Dios es visto como un creador y gobernador del mundo. Por lo tanto, está fuera del mundo, está lejos del mundo. Y la diosa Madre no gobierna el mundo, sino que ella misma es el mundo. Por eso, el panteísmo es la religión de esta diosa y el involucramiento místico cósmico con la naturaleza es el camino para el despertar humano. Entonces, la humanidad tiene que caminar hacia allá para poder liberarse y para poder entonces alcanzar una siguiente etapa de crecimiento de la humanidad. ¿Ya? Derivado de este feminismo surge lo que podríamos denominar el feminismo teológico, ¿ya? ¿Y quién es importante acá? El nombre de Yvonne Guevara. Guevara, sí, Gebara, Guevara. Ella es una mujer religiosa, católica, filósofa, y ella describe la teología feminista en tres procesos que están escritos ahí en pantalla. El primer momento fue el descubrimiento de la mujer como históricamente oprimida a partir de la influencia del movimiento feminista secular, ¿ya? Entonces, la reacción de la teología feminista fue destacar la participación femenina en la Biblia, rescatando el trabajo de personajes femeninos como Débora, Miriam, Ruth y otras más, que asumieron un papel semejante al de los hombres en la construcción de una sociedad mejor, ¿sí? Sin embargo, eso no contribuyó mucho para la causa femenina. Entonces ahí viene el segundo momento que buscó establecer lo que se denomina la feminización de los conceptos teológicos, ¿ya? La cara masculina de ciertos conceptos teológicos fue cambiada por caras femeninas. Esto fue una búsqueda por descubrir las expresiones femeninas de Dios, ¿ya? Muchas de las cosas, el cuidado protector bajo sus alas, en fin, todo ese tipo de lenguaje que ocupa la escritura se ve aquí como una expresión femenina de Dios. Ahora, esto no fue suficiente y allí entonces surge el tercer momento, que fue una radicalización del concepto de Dios
una crítica a la llamada teología patriarcal y obviamente esto llevó a una relectura de la Biblia en que todo lo que fuese considerado como patriarcal tiene que ser desechado. Fíjese cómo influenció esta otra mirada feminista secular. Entonces, en este punto, la teología feminista se acercó a la religión feminista de la naturaleza y se transformó en un asunto como una especie de panteísmo pagano, ¿ya? Ahora, es interesante, por ejemplo, leer lo que Yvonne Guevara o Guevara dice, Guevara debería ser, dice en una entrevista que se le hizo a ella. Dice así: nosotras, las mujeres, estamos siendo capaces de organizar nuestra espiritualidad un poco fuera de las instituciones religiosas. Todas las personas tienen la necesidad de momentos para celebrar la vida, llorar la muerte, buscar el sentido de la vida. Durante un tiempo, el cristianismo patriarcal suplió esa necesidad. Ahora percibo que está un poco lejos de la vida de las mujeres, lejos, perdón, de nuestras preocupaciones. Entonces, ah, dicen haber encontrado en el viejo paganismo, en las religiones de la naturaleza, el consuelo. Y en ese sentido, el consuelo pasa a ser un consuelo pagano, no pasa a ser un consuelo cristiano, ¿sí? Entonces, el verdadero objetivo de las feministas radicales no es simplemente hablar en favor de los derechos de las mujeres y en contra, sino que en contra de la opresión machista, ¿ya? Esa ecuación está presente. Pero más allá de aquello, lo que se desea realmente es poder rescatar el paganismo del culto a la diosa tierra, a la diosa de la fertilidad, ¿ya? Y eso es algo bastante evidente, ¿ya? Y por ahí de pronto pasa inadvertido para aquellos que no están comprendiendo la situación de la vida actual, ¿sí? Es necesario que se entienda que la Biblia no es un libro machista, ¿ya? Aquí quiero hacer un énfasis en esto. Es posible, sí, que el cristianismo organizado se haya mostrado machista en muchos momentos de la historia y que continúe siéndolo inclusive. Sin embargo, en ese sentido, este cristianismo organizado machista no está reflejando lo que Jesús dijo. Ya. De hecho, contrariando las expectativas de su época, Jesús concedió especial atención a las mujeres en su ministerio. ¿Ya? Jesús incluye mujeres en el desarrollo de su vida ministerial, en su círculo más cercano de discípulos y Jesucristo se permitió que las mujeres lo ayudaran financieramente, ¿ya? Fueron ellas las únicas que permanecieron con Jesucristo hasta el final. Eso nosotros lo vemos allí en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, en el capítulo 15, ¿ya? Al final del capítulo 15, en versículos 40 en adelante. Si Jesús no habló en contra de las diferencias entre hombre y mujer, y si tampoco revocó los derechos patriarcales del hombre como cabeza del hogar, ¿ya? Que es uno de los puntos que se critica, no fue por defender una perspectiva machista. Básicamente lo que hace Jesús es buscar apuntar hacia la restauración de las cosas como Dios estableció que fuesen, como Dios estableció la familia. Y cuando eso es hecho, cuando eh, esta mirada de Dios respecto de cómo debe funcionar la familia se lleva a cabo, se hace según la perspectiva bíblica, eh, es cosa de consultar a las mujeres que tienen la bendición de tener este tipo de situación en sus casas. eh, eh, los estudios muestran y manifiestan cómo estas personas en general, la familia completa, es una familia que vive con mucho más paz, tranquilidad y alegría, ¿ya? Eso es algo que debería considerarse a la hora de simplemente criticar al cristianismo como machista. Todo esto tiene que ver con una intolerancia al cristianismo, ¿ya? El paganismo es probablemente la religión que más crece en el mundo hoy, ¿ya? Y no es difícil identificar las razones por las cuales está creciendo, ¿sí? Básicamente el paganismo
está en estrecha sintonía con el posmodernismo o con este mundo posmoderno. Mientras crece la intolerancia en relación al cristianismo, el paganismo gana espacio en todas las clases sociales, especialmente entre los líderes y altos mandos de los gobiernos globales. La simple resistencia, por ejemplo, a incluir en la Constitución de la Unión Europea alguna referencia al cristianismo, intentando con ello borrar la importancia fundamental de la religión cristiana en la fundación de los Estados europeos, es una clara demostración de que el cristianismo no es bienvenido en el mundo posmoderno, ¿ya? Mientras tanto, en países otrora protestantes, o al menos que se declaran como protestantes hasta el día de hoy, como el caso de Dinamarca, por ejemplo, crece de manera asustadora el número de adoradores, perdón, de Thor o de Odín, y otros dioses de la mitología también. Ahora, sus celebraciones matrimoniales de estas religiones nórdicas ya son aceptadas ante la ley. Y por otro lado, la Wicca, ¿cierto? Que es una religión neopagana que, vinculada a la brujería, crece también de manera bastante alarmante en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que el hombre posmoderno eh, se resiste a la idea de un Dios eh, soberano, pero por otro lado prefiere la mentira de un Dios dentro de sí mismo. Es muy interesante esto. Ah, ¿Por qué? Porque de una u otra forma eso te permite mantener el control. El control estaría en el propio ser humano. Entonces, de esta manera se fue popularizando la idea de que uno tiene a Dios dentro de sí como un asunto absoluto, es parte del hombre, ¿ya? Eh, si cada uno entonces tiene a Dios dentro de sí, cada uno es un Dios para sí mismo. ¿Sí? Es un poco la idea de este mundo, ¿sí? Para el cristianismo tradicional, la Biblia es la revelación proposicional de Dios. O sea, esto es inaceptable para el hombre posmoderno, porque implicaría la existencia de la verdad absoluta y objetiva, como lo vimos en la clase anterior. Pero eso, o la verdad es que por eso el posmodernismo prefiere el misticismo. Lo prefiere porque así cada uno hace su propia verdad subjetiva, ¿ya? Para el cristianismo, ¿ya? Cuando nosotros nos vamos a los fundamentos del cristianismo, eh, el ser humano es pecador. El ser humano es pecador, está perdido y necesita redención. Tal vez esta es la idea más inaceptable para el hombre posmoderno, ¿ya? El posmodernismo, en este sentido, eh, desarrolló un concepto humanista, ¿ya? O solo desarrolló el concepto humanista eh, respecto de este asunto. Y aquí nosotros podemos decir que elevó al ser humano a la categoría máxima, ¿ya? El ser humano tiene a Dios dentro de sí, entonces puede entrar en contacto directamente con la divinidad por intermedio de la naturaleza, en fin. Entonces, fíjense, si eso es así, entonces el ser humano no puede ser pecador. Tampoco es malo, tampoco necesita redención, ¿sí? Al tener un Dios interno. ¿Y qué es lo que tiene el hombre entonces por delante? Desarrollar las potencialidades que están dentro de sí, porque tiene un Dios interno que le permite eso. Entonces, por esta razón, el concepto de infierno, por ejemplo, del cristianismo, es totalmente inaceptable para la cultura posmoderna. Además, para el cristianismo, el patrón de moral es fijo y normativo a partir de lo que Dios revela en la palabra. Y en la religiosidad pagana, el hombre posmoderno encontró lo que necesitaba para poder liberar sus propios impulsos. La moral subjetiva, la búsqueda de placer, alegran el corazón humano y entonces ciertamente eso es lo que va a buscar el posmodernismo. Eh,
el paganismo en ese sentido tiene un atractivo muy fuerte hacia el placer. De hecho, busca satisfacer constantemente sus placeres. En su esencia, como el relativismo posmoderno, proporciona la ausencia de límites. No hay límites. Nada es bueno, nada es malo. Mientras me haga bien a mí, está todo bien. Entonces lo voy a seguir practicando. ¿Ya? Y eso es una forma de ser humano bastante primitiva. ¿Ya? Eh, el paganismo es esencialmente festivo, fiesta, dar rienda suelta a los deseos. En fin, fíjense cómo todo esto es o tiene un fuerte atractivo sensual para el hombre posmoderno, que es el que justamente está buscando. Ya para ir terminando, miremos un poquitito el tema de la ecología, ¿ya? Y de cómo nosotros podríamos abordar una ecología sin este paganismo, del que hemos estado hablando acá. Una de las grandes fuerzas del paganismo hoy es su atractivo ecológico. El mundo ha despertado a una necesidad de poder preservar la naturaleza. Y en ese sentido, el cristianismo, si somos sinceros con nosotros como cristianos, deberíamos ser los primeros en hacerlo. Porque la Biblia dice que Dios colocó al hombre como administrador de la creación. Eso está allí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Pero lamentablemente, bueno, esta idea la replica, la repite Dios cuando habla con Noé allí en el capítulo 9 del libro de Génesis. Pero lamentablemente es en el paganismo, en los esotéricos, en los místicos, los que están liderando esto, ¿ya? Eh, la defensa de la ecología no ha seguido el rumbo de la Biblia, porque para esas personas Dios no es el creador de la naturaleza, sino que la naturaleza es el propio Dios, ¿ya? Esta vieja noción de panteísmo hindú, de que Dios está en cada elemento de la creación, es muy clave para la ecología moderna. Entonces las personas están siendo incentivadas ¿a qué? A entrar en contacto con los espíritus que están dentro de los elementos de la naturaleza, ¿ya? De los animales, de los árboles, abrazando árboles, sentir el pulso del árbol, en fin. ¿Por qué? Porque la diosa naturaleza, vean cómo volvemos al tema de esta idea del resurgimiento de la diosa pagana de la naturaleza. La diosa naturaleza, o en ella, las personas son invitadas a identificarse con la naturaleza, ¿ya? Hacen esto supuestamente para alcanzar un cierto equilibrio e iluminación. Por otro lado, no siempre vemos que los cristianos estén preocupados con esto, y eso es grave, ¿ya? Que el cristiano no se preocupe de la naturaleza. Para muchos, alabar a Dios en la iglesia no tiene nada que ver con tirar basura en la calle, ¿ya? O con no tirarla, ¿sí? Tampoco hacer, botar la basura de manera selectiva, ¿ya? Metales, de esto, de lo otro, en fin, papel orgánico, en fin. Entonces no podemos pensar que solo por ser obedientes espiritual y socialmente ya cumplimos con nuestro servicio y obediencia al Señor. No lo seríamos si hubiéramos separado lo cultural y lo natural. Por eso yo les decía en clases anteriores que en el curso de Cosmovisión que estamos preparando, yo hablo sobre esta división para poder comprenderla de mejor manera. Ahora, como ya afirmé anteriormente, el hombre fue hecho para poder administrar el mundo de Dios. Y esta administración es parte de la vocación humana en Cristo Jesús. De modo que no podemos nosotros agradar a Cristo si no estamos involucrados de forma seria con todas las cosas sobre las cuales Él tiene dominio. Ahí hay un punto que debemos nosotros prestar atención. Hay mucha responsabilidad incluida en la declaración que Dios hace. Yo te he dado este mundo, ¿ya? En primer lugar, es de Dios, es de Él, ¿sí? Y Él nos lo dio para que nosotros podamos hacer un buen uso de Él, ¿ya? Digamos, de la creación. Aunque Dios ha dado todas las cosas al hombre, eso no implica que la humanidad, como imagen de Dios en la tierra, pueda vivir como le plazca. Al contrario, tiene que vivir bajo las normas de Dios. Entonces, el buen uso del mundo implica un uso equilibrado de las cosas de Dios, porque son de Él. Nosotros somos aquí una especie de inquilinos. Dios nos dio este mundo natural en el cual vivimos. Este es nuestro hogar en este tiempo. Este mundo debe ser visto entonces como nuestro paraíso a ser cuidado, a pesar de haber sido afectado por el pecado, por la corrupción. Nosotros como cristianos deberíamos hacer lo máximo para poder mantener nuestro medio ambiente limpio, saludable,
para un correcto desempeño de la vida cotidiana. Muchos cristianos no han prestado atención a los desafíos que significan de dejar este pensamiento en manos de personas que tienen una posición totalmente alejada y disociada de la creación de Dios. La creación no es Dios, ese es el punto. Dios está separado de la creación, pero al mismo tiempo se involucra con ella, la cuida, la preserva. El libro de los Salmos dice que Dios mismo le da alimento a los animales. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros volver a tener una mirada bíblica respecto de la ecología sin paganismo. Eso es muy fundamental e importante. Conclusión, esta clase fue bastante extensa, pero con esto ya estamos terminando esta parte ya de nuestro curso en esta quinta clase. Como conclusión, imaginemos cómo sería el mundo si estuviera realmente plagado de seres espirituales, extraños, desconocidos, y estuviéramos rodeados de poderes invisibles frente a los cuales no tenemos ninguna garantía de sobrevivir. Eso es lo que sentía la gente eh, en antaño, cuando el ser humano no tenía cómo descubrir absolutamente nada. Los antiguos dioses competían entre sí por la atención del ser humano y en sus peleas, en sus disputas, generalmente quien se llevaba la peor parte era la humanidad. Entonces la cosmovisión espiritual del cristianismo es incomparable, porque el mundo invisible existe y las fuerzas malignas también existen, pero hay un Dios que es soberano, hay un Dios que es soberano y que está en el control de todas las cosas. Este Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios bueno, gracioso, misericordioso, y en vez de exigir sacrificios de las personas, Él se ofreció a sí mismo como sacrificio por ellas a fin de redimir a las personas de sus pecados para poder hacer que tengan una vida digna, llena de significado y repleto de sí mismas, respeto de sí mismas, y hacia los semejantes también. Esa es la verdad del Evangelio. Eso es lo que la palabra de Dios nos invita a poder pensar y a poder actuar. Entonces, dicho eso, los espero en la siguiente clase, en la clase número 6, ya para comenzar a despedirnos de este curso llamado Espiritualidad en la Postmodernidad. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.